En nombre de la editorial universitaria Bono, le damos la bienvenida a este encuentro en que ponemos en circulación una obra que nos pone en una perspectiva histórica importante en este momento en que se redefine la geopolítica del Caribe. Y se trata de la obra de Alberto García Mendoza, mexicano que nos acompaña, que nos visita por primera vez en República Dominicana y que ha escrito este libro, Nacionalismos Solidarios y Antiimperialismo, el periplo de Pedro Albizu Campos en el Gran Caribe, 1927-1928. El libro cumple, nuestra editorial ha aceptado la publicación de este libro después de la revisión de pares por dos razones fundamentales. Una es que dentro de los objetivos de la editorial universitaria Bono está este deseo de publicar obras que no necesariamente recibirían la acogida en un esquema estrecho comercial de obras de gran tirada y de temáticas que ayudan a afinar las metodologías de estudio y los tópicos de comprensión de la sociedad dominicana, sobre todo en esta perspectiva caribeña. Este es un tema que a veces adolece de la bibliografía dominicana de no colocar y comprender los procesos sociales y políticos en una perspectiva regional. Dos detalles más y pasaré el micrófono inmediatamente a nuestros invitados de hoy, que también presentaré. Primero, en la obra tenemos en la primera solapa una breve reseña biográfica de Alberto García Mendoza, 1977. Es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Actualmente realiza un postdoctorado en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Sus líneas de investigación se relacionan con la historia del Caribe y Puerto Rico en los siglos XIX y XX y con las dinámicas migratorias contemporáneas de origen cubano y haitiano hacia Estados Unidos. Esta obra es la quinta en la colección Ensayos Bono y esta colección incluye ensayos originales y debates de ideas sobre problemas políticos, económicos, sociales y culturales, tanto de carácter global como de carácter local. Y también incluye obras documentales, con la idea de que, y esta es la segunda razón por la cual publicamos, y en esta colección en concreto, esta obra, con el objetivo de hacer sinergias con otras instituciones académicas. Ya nos contará en algún momento nuestro invitado especial que nos acompaña, ¿no? Alberto, cómo llegó a nuestra editorial, precisamente un encuentro académico. Y el próximo libro, que formará parte de esta colección, precisamente fue la ocasión a través de la cual Alberto nos contactó para publicar su libro. Bueno, ya voy a comenzar a pasar el micrófono. Ya presenté a nuestro invitado central, bienvenido a nuestro país. Y para comentar el libro, tenemos aquí a una muy amiga de la editorial, pero a un personaje de nuestra sociedad dominicana que todos conocemos y respetamos, a Minuto Álvarez Mirabal, que por haber sido, bueno, además de su actividad política y todo lo que ha recibido en la historia de su familia, fue también vicecancillera de nuestro país en una ocasión. Y es una académica, que es un área que no todo el mundo conoce de Minú. Minú, te agradecemos grandemente que hayas aceptado presentar el libro y sin más te paso el micrófono. Muchísimas gracias, Pablo, y gracias, Alberto. Muchas gracias.
Yo digo que estoy aquí por el cariño. El cariño a Pablo, que siempre nos vive convocando a estos convites bien interesantes, y también al tema para el que nos convoca él, nos convoca el centro, la editorial universitaria Bonó, porque mi formación, incluso mi misma vinculación política, en alguna parte inicial de mi militancia está absolutamente ligada a Pedro Albizu Campos, porque yo hice militancia política en un comité intermedio que queda cerca de aquí, de donde estamos, que se llama Pedro Albizu Campos, del PLD, y que es uno de los más activos de ese partido. Así que desde ese comité se honra también ese legado nacionalista, solidario y antiimperialista del protagonista de tu investigación. Bueno, yo lo he tenido que leer con prisa, porque lo recibí, llegó a mis manos hace apenas 2 o 3 días, pero la verdad es que no cuesta ningún trabajo navegar por sus páginas, porque a pesar de tratarse de una tesis doctoral, puede leerse como una crónica de viaje, y que es un género porque yo he tenido muchísima predilección siempre. Eso nos viene avisado en el mismo subtítulo de la obra, que es El periplo de Pedro Albizu Campos en el Gran Caribe. Nuestra historia caribeña tiene desde sus mismos cimientos base en las crónicas de Indias, con esas visiones maravilladas y maravillosas, desde las crónicas de Cristóbal Colón, de Pedro Martí, de Anglería, de Gonzalo Fernández de Oviedo, del Padre Las Casas, de Hernán Cortés, por ejemplo, en México, entre tantos otros. Y esta investigación, voy a contar un poco, digamos, de qué se trata el libro y qué es mi interpretación del mismo. Se centra en ese viaje de propaganda política, porque un viaje de propaganda política que realizó por nuestro país, por Haití, por Cuba y por México, el líder nacionalista puertorriqueño Pedro Albizu Campos entre junio de 1927 y marzo de 1928. Creo que un poco después llegó también a Perú, pero eso no forma parte de esta crónica, ¿verdad? Pues los 6 capítulos que constituyen el libro arrancan con una enjundiosa introducción que se ocupa de contextualizarnos en los antecedentes del viaje, así como del pensamiento y del proyecto de nación encarnado por el líder puertorriqueño. Los siguientes capítulos están dedicados cada uno a lo que el autor, de manera sugerente, como en las crónicas, llama paradas o estaciones. Entonces, la primera parada, República Dominicana. Segunda parada, imprevista, dice él, Haití. Tercera estación, la Cuba de Gerardo Machado. México, la quinta parada, la considera esencial. Ese es el título del capítulo. Y una última dedicada a la segunda estancia o visita de Albizu Campos a Cuba. Cada uno de eso que leí son los títulos que tiene cada uno de esos capítulos. La historia del Caribe, desde los taínos y los caribes, es la de un gran periplo por los picos de la cordillera de los Andes, donde se sumerge el mar Caribe en la península venezolana de Paraguaná. Nuestras islas son eso, picos de esa gran cordillera. Y han estado siempre unidas por el mar y por la cordillera, como lo viene a relatar en este libro nuestro amigo, el doctor mexicano Alberto García Mendoza. Confieso que la lectura de esta obra me atrapó desde la tercera línea de su introducción. Lo que menos espera una al inicio de la lectura de una tesis doctoral es la declaración de que es el afecto
el que motiva a un mexicano a estudiar la historia y la trayectoria de la figura cimera de la lucha independentista puertorriqueña. Y es que el afecto, el cariño, ha estado ligado siempre a las luchas antillanas. Ya lo decía Martí en su última carta, conocida como su testamento político, a Federico Enríquez y Carvajal, que termina con una hermosísima frase que dice: hagamos por sobre la mar, a sangre y a cariño, lo que por debajo del mar hace la cordillera de fuego andino. Bello, ¿verdad? Federico Enríquez y Carvajal, que fue protagonista de esa visita de Martí, también fue protagonista de esa parada de Albizu Campos en nuestro país. En esas 3 visitas de Martí lo recibió, lo financió esas visitas, lo acompañó en gran parte del camino. Cuando vino Martí a concretar la independencia de Cuba, a verse con Máximo Gómez. Y justo aquí, y al igual que Albizu Campos, Martí recorrió gran parte del territorio dominicano y lo dejó contado en unas hermosísimas crónicas que nos sirven para conocer cómo era Santo Domingo y cómo era el campo de la República Dominicana, porque él va dejando hermosísimas reseñas de cada uno de los lugares que visitó, de las casas donde durmió, de cómo los recibieron, de cómo era la historia y de cómo era la cultura dominicana en esos años entre 1892 y 1895. Y hace mucho énfasis también, al igual que Albizu, en el espíritu patriótico, hospitalario y solidario de los dominicanos. Eso está en esas crónicas de José Martí, que en el último de esos viajes firmó el Manifiesto de Montecristi, que es como quien dice la Declaración de Independencia de Cuba, o por lo menos es un documento clave para el logro de esa independencia. Pues bien, ese espíritu hospitalario y patriótico, representado, como decía, por Federico Enríquez y Federico Enríquez y Carvajal, me lo confundí con uno de sus descendientes, está a la base del éxito de la parada dominicana, que se extendió del 21 de junio de 1927 al 8 de septiembre de 1927 también. De acuerdo con nuestro autor, sin lugar a dudas fue esta la más fructífera de todas las visitas que realizó en ese periplo. Aquí lo recibió en el puerto una nutrida y representativa comisión de personalidades, entre quienes se contaban Américo Lugo, Emiliano Tejera, Federico García Godoy. En esos 2 meses y medio dictó unas 9 conferencias, algunas de ellas multitudinarias para la época, como puede verse en esta descripción que hace el autor del mitin en que se juramentó la Junta Nacionalista Puertorriqueña de Santo Domingo el 17 de julio de 1927 en el Parque Colón. Se juramentaron varias juntas en algunas de las ciudades que visitó, pero esa fue la Junta Nacional por la Independencia de Puerto Rico. Dice Alberto: afinidad, empatía y solidaridad se revelan en este mensaje. Se está refiriendo a un discurso que pronunció Luis Conrado del Castillo, diciendo cuán difícil iba a ser para los Estados Unidos ese mensaje y ese viaje de Albizu por la elocuencia de sus palabras. Y dice: el cual engloba el sentir de un pueblo que abriga la causa de la libertad de Puerto Rico. Justo después, ante aproximadamente 4,000 personas, o sea, 4,000 personas en el Santo Domingo de 1927, y en medio de una lluvia pertinaz, el delegado de Puerto Rico intervino con su clara oratoria, esta vez describiendo la penetración económica estadounidense,
en Puerto Rico. La solidaridad de aquellos dominicanos y dominicanas se manifestó también mediante la recolección de recursos económicos que facilitaron la continuación del periplo de Albizu Campos por las demás naciones del Caribe. Que quiero recordar que él había vendido enseres y su propia casa para poder hacer el viaje y que había reunido $500. Y aquí los dominicanos y también un grupo importante de puertorriqueños que vivían en la isla, porque recordemos que mucha de la industria cañera de esos años se sustentó en la importación de obreros y de técnicos puertorriqueños. Entonces, o sea, él reunió $500 con el partido y con sus cosas personales, y aquí le recolectaron $400 en Santiago. Por lo menos de eso queda, digamos, quedó documentación, pero probablemente en cada una de esas actividades hubo también recolectas para financiar la expedición, como la hubo cuando vino Martí también. Resulta fácil imaginarse el entusiasmo que acompañó cada una de las actividades de Albizu Campus por la capital, San Pedro de Macorís, La Romana, Santiago, Puerto Plata, La Vega y Baní. En casi todas, Albizu, que era un destacadísimo orador, dictó conferencias sobre diferentes aspectos de la lucha independentista, sobre las condiciones de abuso, explotación y el férreo control ejercido por las autoridades norteamericanas sobre la isla, sobre la pérdida de identidad y de personalidad en Puerto Rico, con énfasis permanente en la necesidad de conformación de un bloque latinoamericano que hiciera frente al avance norteamericano en la región. Era tal la vehemencia y el verbo encendido de Albizu Campos que luego de 2 y 3 horas los asistentes le pedían que continuara la disertación, incluso después de la medianoche en algún caso. Así resume el autor una reseña del semanario Patria sobre una de esas conferencias. Dice el semanario, Roberto, el joven abogado habló durante 2 horas, cautivando la atención de sus oyentes por la naturalidad de su expresión, por el dominio del tema y por la profundidad y excelsitud de su amor a la independencia de su patria. Quiero también, en tu nombre, Pablo, felicitar a la editorial universitaria Bonó por la puesta en circulación de esta obra, por su importancia, pero especialmente por su vigencia, precisamente en estos momentos que vivimos como humanidad, cuando todos los sueños latinoamericanistas, antillanistas, los sueños de solidaridad y de justicia, siguen encerrados en la carpeta de nuestras agendas pendientes. Las luchas e ideales que movieron a Albizu Campos, a Bolívar, a Martí, a Betances, a Hostos, a Federico y Francisco Enríquez y Carvajal, parecen demasiado lejanas en el escenario de un mundo arropado por un imperialismo descarnado que no intenta siquiera disimular el discurso autoritario, que niega los derechos humanos y amenaza con terminar de enterrar la promesa aspiracional de la democracia. El espíritu solidario que movió a aquellas generaciones de antillanistas, de latinoamericanistas, tiene cada vez menos cabida en medio de la crisis del sistema internacional de derechos humanos, del derecho internacional, de la profundización de una economía neoliberal que prioriza el enriquecimiento por sobre el crecimiento, que considera la inversión social como improductiva y un orden internacional regido no por reglas, sino por el poder y la fuerza. La visita de Albizu Campos a República Dominicana cosechó un respaldo incondicional de intelectuales, de periodistas, de hombres y mujeres de todo el pueblo dominicano que venía de padecer el despojo, los avisos y las acciones criminales de una ocupación norteamericana que se extendió por más de 8 años. La visita dejó también una huella profunda en la relación de nuestros dos
países. Como he concentrado estas breves palabras en la parte dominicana del periplo, quisiera terminar contándoles que la inmersión en estas luchas patrióticas caribeñas por la independencia, por la libertad, por la justicia social, por el compromiso de crear sociedades independientes, soberanas, libres y justas, trajo a mi cabeza una anécdota relacionada con los versos hermosos que allá por el año de 1868, durante la insurrección del Grito de Lares, escribió Lola Rodríguez de Thió. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores o balas sobre el mismo corazón. Pues bien, muchas décadas más tarde, me tocó ser receptora de esa hermosa solidaridad caribeña al recibir una beca para estudiar filología en la Universidad de La Habana. Cuba es también mi casa y está en mi corazón siempre. Atesoro aquellos años, no solo por la oportunidad de aprender sobre todos estos temas, de estudiar desde otra perspectiva la historia de América, de conocernos y acercarnos mucho más de lo que somos capaces muchas veces de recibir en nuestros propios centros de estudio, sino también porque entre tantos amigos queridos que allá conocí, estaba Pablo Milanés, quien, contrapunteando con los versos de Lola Rodríguez de Thió, escribió esa oda a la hermandad y a la lucha compartida de ambas islas, que él tituló Son de Cuba a Puerto Rico, que dice también, Puerto Rico, ala que cayó al mar, que no pudo volar, ven, yo te invito a mi vuelo y andemos juntos y echemos juntos el mismo, ven, yo te... Ajá. Entonces, la canción culmina con una llamada a la acción, sugiriendo mediante una poderosísima metáfora que si la libertad es negada, la lucha debe continuar con el machete en las alas. Eso dice la canción de Pablo. Un día me atreví a provocarlo y le dije que me parecían muy injustos esos versos. Pues si Cuba y Puerto Rico eran las dos alas, ¿dónde quedábamos los dominicanos? Muerto de risa me contestó, pues ¿qué van a hacer ustedes? El cuerpo, claro. Así que muchas gracias por darme esta tarea, que en el medio de los corre-corres a veces nos perdemos la oportunidad de disfrutar porque lo he disfrutado. Muchas gracias, muchas veces, Roberto, por esta investigación y por este libro tan necesario. Gracias. Y bueno, muchas gracias, Minú, por tan bello comentario y texto. Quisiera retomar 3 de las ideas que también comentábamos en la introducción y para darle inmediatamente la palabra a Alberto. Yo, como leyendo el libro, me hago eco de lo que dices, es como una energía que las evoluciones de la cultura política de los últimos años ha hecho que se difumine. Y la verdad es que yo, Alberto, como dice Minú, cuando leí el libro, yo dije, es que me siento reanimado a retomar la lucha. Y de ahí fue que también le comentaba, y por eso le pedí también a Minú, que subrayara este aspecto antillanista, que se ha difuminado y que se vuelve más bien a veces en motivos de división en vez de colaboración. Entonces hay una trampa histórica ahí. Ese es un aspecto que a mí me parece fundamental. Y lo otro, el libro también nos ayuda a los dominicanos a descubrir, como señala Minú, anécdotas o aspectos de la vida cotidiana que uno mismo ha borrado. Y yo quiero añadir, para darte la palabra, una cosa que descubrí enganchando, leyendo el libro, es que, y voy a hacer una investigación parecida a la tuya, inspirado en tu libro, que es que en esos años también vino José Vasconcelos. Sí. Y hubo un movimiento similar, aunque sabemos que lo de Vasconcelos iba más por un espiritualismo,
pero no deja de ser interesante conocer un tipo de liderazgo político en nuestro país que vibraba con estos temas que en estos momentos, como señalaba Minú, pues no se han ido difuminando y que lo necesitamos y que pueden abrir perspectivas políticas interesantes de autonomía que no deja de ser una autonomía abierta, solidaria y, como dice tu título, antiimperialista. Pues bien, eso ha sido muy positivo de esta entrega que nos haces. Y para pasarte entonces la palabra, te voy a hacer dos preguntas. Pensaba hacer una primera y otra después, pero prefiero, Alberto, hacerte las dos de corrido y tú respondes mezclando como en libertad, ¿no? Mezclando. La primera es, bueno, ¿cómo llegas a este tema, no? ¿Cómo llegas a este tema de Pedro Albizu Campos siendo mexicano? Evidentemente el final del periplo fue México, pero el interés por el Caribe, porque ese es uno de los aspectos que estamos cultivando también como editorial. Y la otra pregunta que te quiero hacer es cómo tú construiste, ¿no? El aspecto ya, si quieres, más académico, cómo construiste tu texto. Son dos preguntas, Marco, y tú tienes total libertad para responder como quieras. Bueno, gracias, Alberto, por estar con nosotros. No, al contrario. Bueno, pues muchas gracias. Pues primero a Editorial Bonó por permitirme estar en este extraordinario país, el país de Máximo Gómez, de Duarte, incluso de Juan Luis Guerra, otra persona que admiro mucho, ¿no? La verdad que todavía no me la creo estar aquí con ustedes, ¿no? Y bueno, Editorial Bonó, justo por atreverse a publicar esta investigación. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Pablo, y muchísimas gracias por esa tremenda presentación del libro. Bueno, pues yo quisiera pues ir respondiendo un poco a estos cuestionamientos. Yo estudié estudios latinoamericanos desde la licenciatura en la UNAM y siempre estuve muy interesado en el Caribe. Y me fui fijando mucho en el contexto de puertorriqueño principalmente, y obviamente Albizu a mí siempre me saltaba, ¿no? Lo veía como de refilón, pero yo decía, me gusta su pensamiento, sus posiciones. Pero me encontré en estas investigaciones con que había hecho un periplo, ¿no? Un viaje de propaganda antes de convertirse en la gran figura del nacionalismo puertorriqueño. Y aún me llamó más la atención que en ese viaje había visitado México. Pero me topaba con información muy escueta, información muy vaga sobre el periplo de 1927, y bueno, como buen historiador, ¿no? Ahí está una laguna que se debe de atacar, porque sabemos que Albizu es una figura estudiada desde muchas perspectivas, y entonces ahí fue donde me puse a recaudar información sobre este viaje de Albizu Campos, que como bien se mencionó, esta es como la primera parte, ¿no? Habría que dejar, o dejé supuestamente para hacer un volumen 2, ¿no? La parte de Albizu en Sudamérica. Pero lo que me interesaba de este primer apartado, que por cierto empecé por México, ¿no? Fue la primera, como lo tenía más a la mano, investigar sobre Albizu en el país azteca. Bueno, pues Albizu lo tenía muy claro, o sea, era visitar en esta primera etapa países que en ese momento experimentaban o habían vivido en carne propia la intervención de Estados Unidos. ¿Sí? No en balde viene a Dominicana, aunque es también por de manera, digamos, inesperada visita a Haití, pero Haití estaba intervenida justamente en ese momento, Cuba
y México, ¿no? Lo que quería el nacionalismo puertorriqueño era aprovechar justamente la coyuntura antiimperialista que se presentaba en ese momento, ¿no? Y entonces creo que con lo que se está viviendo actualmente, con este coloso del norte otra vez, ¿no?, arañando a nuestros países, pues creo que es muy pertinente otra vez darle lectura, releer, revisitar, ¿no?, el pensamiento de Pedro Albizu Campos, y pues creo que el libro del Periplo también viene muy bien porque hay un apartado justamente donde habla de su pensamiento y de su proyecto de nación que tenía para Puerto Rico, ¿no? Porque sabemos que hablar pues de Albizu Campos es hablar obviamente de emancipación, resistencia, justicia, ¿no?, independencia y sobre todo de antiimperialismo, como dice el título del libro. Otra cosa porque se me ocurre mencionar es que justo fue a través, lo hablábamos tras bambalinas, que justo fue a través de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe que yo conozco la editorial, ¿no? Cada año se presentan publicaciones sobre el Caribe y en una edición que me tocó ir, presentaron como unos 5 libros de Editorial Bonó. Y entonces ahí es cuando en Dominicana decimos, somos chiquitos pero tupidos. Sí, sí, entonces pues me llamó mucho la atención de que eran trabajos diversos los que se presentaban, ¿no? Tanto de migración como de historia, incluso de educación, de redes intelectuales. Entonces, pues eso me animó a mí en un momento dado a, por mi cuenta, comunicarme con ustedes que yo había hecho una investigación sobre Albizu Campos y pues bueno, creo que el interés fue momentáneo, ¿no?, de una figura que, como bien se mencionó, pues su visita más exitosa, sin lugar a dudas, fue la de República Dominicana. Entonces, no sé si ya contesté un poco. Solamente quería hacerme eco de ese último aspecto, que Minú lo tocó solamente de pasada, que es que había un momento, por eso digo que tu libro nos ayuda también a los dominicanos a conocer aspectos que están ahí latiendo y que deben de alguna manera como revitalizarse. Y es que acabamos de salir, tu libro lo explica bien, ¿no? Acabamos de salir como nación de la intervención norteamericana, y todos esos personajes que han sido mencionados en el comentario de Minú eran personajes que habían formado un grupo que se llamaba La Pura y Simple, y precisamente el lema era que era pura y simplemente váyanse. Por eso se llamaba así, La Pura y Simple, ¿no?, ese movimiento político. Y este sentimiento también era lo que hacía que se pudieran comunicar entre ellos por intereses comunes, como tú acabas de señalar. Y yo me quería hacer eco de este punto. Antes de despedir este espacio, no sé, Minú, si quieres añadir algo, y después yo te voy a hacer una pregunta un poco técnica. ¿Qué hacemos? Primero, a ti. Sí, no, antes de que se me olvide. Sí, esta parte es muy importante, el recoger, por ejemplo, los 2 propósitos principales, ¿no?, que tenía Albizu al salir. Uno era justamente denunciar en todos los lugares que visitara, pues esa situación de opresión, de coloniaje, ¿no?, que el gobierno de Estados Unidos ejercía sobre Puerto Rico, y la otra era justamente conformar una junta continental, ¿no?, pro independencia de Puerto Rico. Entonces, eso se cumple totalmente a cabalidad en República Dominicana, donde sí hay que seguir subrayando que el apoyo no solamente fue moral, sino también fue de carácter pecuniario. Y la otra es que Albizu también promueve durante su viaje, si bien la independencia inmediata de Puerto Rico, ¿no?,
promueve justamente la conformación de una confederación antillana, ¿no? A la manera de Gregorio Luperón, a la manera de Betances, obviamente de Hostos, y después, ¿no? Obviamente esta confederación conformada por República Dominicana, por Haití y por Cuba, y también tiene Alviso dentro de su pensamiento digamos, un acercamiento con el pensamiento de Bolívar, porque había que ser un dique de contención a ese avance de Estados Unidos en la región, y por eso quería empezar por México, ¿no? Entonces, de repente se nos olvidan esos sentimientos de solidaridad, ¿no? Esos sentimientos de apoyo caribeño y latinoamericano, y estamos pensando de repente en otras cosas, ¿no? Entonces, es un mensaje que hay que tenerlo muy claro. Sí, yo mencioné muy a propósito a Bolívar porque a veces se nos olvida que Bolívar es muy caribeño, no solamente porque el Caribe el Venezuela forma parte del Gran Caribe, sino también porque hay en esa gesta de Bolívar una importante presencia del Caribe, tanto de Haití como de Jamaica, en la consecución y el inicio de la propia gesta. Esa Carta de Jamaica es fundamental en todo esto, en todo lo que después devino, ¿verdad? El planteamiento latinoamericanista de Bolívar, y también muy antiimperialista. O sea, porque el pensamiento de Bolívar es muy claro con respecto al temor hacia lo que significaban los Estados Unidos, como lo fue Martí también, y como es de contundente Albizu Campos en esa manifestación. Pero sí quería enfatizar, porque también está en el libro, y a mí me parece muy importante, es también la oposición que hubo permanentemente durante los 8 años de la ocupación en la República Dominicana. Ese sentimiento tan antiimperialista con que Albizu se encuentra cuando viene, y que le da, digamos, y que está también en la base del éxito de la visita, tenía mucho que ver con la criminalidad y con cómo se había manejado, porque él está en contacto con la intelectualidad dominicana, con la prensa, con todo el mundo que estaba muy alineado con respecto a la construcción de la nación, del proyecto de nación dominicana. Pero aquí había habido en toda la isla una oposición muy fuerte a la intervención norteamericana, campesina, y ha sido muy desprestigiada. Y muchas veces los historiadores dominicanos se han sumado a ese desprestigio, a decir, a ignorarlo o a sumarse. O sea, ¿qué fue lo que los gringos durante la ocupación despectivamente bautizaron a ese movimiento de guerrilla campesino como gavilleros, que quiere decir ladrones, rateros, más o menos es. Y bueno, tú no dudas que hayan tenido que robar algún racimo de plátano para poder comer, mientras los gringos estaban robando el país completo. Entonces, pero fueron perseguidos y fueron asesinados, muchos de ellos. Mi propia familia, o sea, en Ojo de Agua, en Salcedo, donde fue fuerte la oposición a la intervención norteamericana, es donde agarran a Cayo Báez, que está mencionado también en el libro. Y Cayo Báez lo agarran y lo queman en la calle, porque eso era lo que hacían, y trascendió, le queman el pecho y lo marcaban, y trascendió porque una señora, Fefa González, lo recoge y lo esconde en su casa, y lo tiene escondido varios meses, lo cura y lo salva. Y eso ocurrió a 200 metros de la casa de mi abuelo. Pero la casa de mi bisabuela materna fue quemada porque ella le dejaba comida a los guerrilleros detrás de la casa, en la cocina por la noche, y alguien la denunció. Y entonces fueron y le quemaron la casa. Eso provocó un sentimiento muy generalizado,
muy, muy generalizado en todo el país. Y eso era un caldo de cultivo maravilloso, era como escuchar a Dios cuando Albizu Campos viene con este discurso a contar que esas mismas cosas estaban ocurriendo en Puerto Rico. Bueno, se nos acabó el tiempo de las redes. La pregunta técnica te la dejo para otra ocasión. Solamente agradecer, Alberto, tu interés por el Caribe, por nuestro país, tu investigación y será como un suero, porque poquito a poquito irá goteando en las distintas facultades, dado que es un tema muy puntual y aunque, como ha subrayado Minú, la lectura es muy agradable, se lee como eso, como un relato de viaje. Sin embargo, es una temática que interesará sobre todo a estudiantes de historia, básicamente, y tal vez alguien que quiera conocer un poco la región. Y esto nos va a llevar a nosotros, tu obra también, a hacer el primer salto caribeño. Ya tenemos contacto y vamos a ir a Puerto Rico a presentar tu obra. Así que te agradecemos que nos hayas deslocalizado caribeñamente y que te hayas acercado a nuestro trabajo. Como dicen en los programas, dicen algunas últimas palabras para el público que te escucha. Mensaje final. Un mensaje final. No, bueno, pues simplemente otra vez reiterar mi agradecimiento por permitirme estar aquí y bueno, ojalá que esos estudiantes, ¿no?, de historia, de la historia del Caribe, de esa historia profunda, ¿no?, se interesen por el libro. Muchas gracias. Evidentemente, todos estamos invitados a leer y ojalá lo lean. Pero ciertamente el área de interés del libro es un libro de historia y concretamente de historia política. Muchas gracias a ustedes y a ustedes que nos han acompañado en este espacio.